Hermanos, paz y bien, bienvenidos a una formación semanal más. Agradezco mucho el favor de su atención, por supuesto. Yo estoy muy contento de estar aquí con ustedes, de compartir este espacio ahí donde ustedes me permiten llegar, ¿verdad? Agradezco mucho el favor de su atención y pues bueno, vamos comenzando con nuestra formación. Les recuerdo que estamos en esta formación de candidatos a profesión dentro de esta orden franciscana seglar en la Fraternidad Local de San Roque, nuestra querida y amada Fraternidad Local de San Roque. Dentro de esta formación estamos en el tercer bloque de la formación, estamos viendo constituciones generales de la orden y dentro de las constituciones generales estamos viendo el tercer capítulo que es vida en fraternidad. ¿Se acuerdan? Estamos viendo la vida en fraternidad. La semana pasada ya vimos las orientaciones generales y el día de hoy estaremos analizando el título número 2 de este tercer capítulo que se llama Ingreso en la Orden y Formación. El ingreso a la orden y la formación. Y ya les explicaba yo la semana pasada que este título número 2 nos va a hablar sobre todo el proceso de cómo se recibe a los hermanos, cómo ingresan los hermanos, cuál debe ser el proceso y cuáles deben ser las etapas de formación y cómo deben ser estas etapas de formación. Entonces, los invito a estar atentos y vamos comenzando porque el tema es un poco extenso y no quiero hacer este video muy largo, ¿de acuerdo? Ténganme paciencia, ya saben, si se cansan, si de repente se estresan porque son muchos temas, entonces le ponen pauses, se relajan, vayan, disfruten y al ratito que regresen le vuelven a poner play y continuamos con el sermón, perdón, con el tema, ¿sale? Muy bien, entonces ingreso a la orden y la formación, título número 2 de este tercer capítulo de las constituciones generales. Nos dicen las constituciones generales que la fraternidad o la inserción en la orden se realiza mediante un tiempo de iniciación, un tiempo de formación y la profesión de la regla. La inserción dentro de la orden, es decir, el ingreso a la orden, el ir ingresando a la orden, se lleva primero por un tiempo de iniciación, después por un tiempo de formación como tal y por último la profesión de la regla. La profesión de la regla nos hace profesos temporales o profesos perpetuos y con eso ya pertenecemos, ya estamos inmersos dentro de la orden, ¿sí? En este tiempo, en estas etapas, en esta manera de llevar la inserción de la orden, pues vienen diferentes etapas de formación, ¿sí? Pero bueno, la formación nos dicen las constituciones y quiero que nos quede muy claro. Bueno, paréntesis, recuerden ustedes que la formación no solamente se refiere a clases o a conocimiento. La formación es toda esta conversión nuestra. ¿Sí? Es toda nuestra conversión. Entonces, las etapas de la formación tienen que ver mucho con clases y conocimiento porque nos lo traen a la mente, pero también es parte del ir disciplinando la conducta y el ir cambiando la conducta. Esa es la conversión diaria, ¿sí? Entonces, la formación debe ser o comienza con la primera petición, el primer acercamiento del hermano, el primer llamado del Espíritu Santo del hermano y termina hasta con nuestro último aliento, hermanos. Durante toda nuestra vida debe haber esta formación nuestra, siempre. Y todos los hermanos somos responsables de esta formación, sabiendo que el primer agente de la formación, el primero que nos trae y nos da la formación es el Espíritu Santo. Pero el primer responsable de la formación soy yo mismo. Cada uno de los hermanos somos responsables de nuestra propia formación. No es responsabilidad de la fraternidad, no es responsabilidad del consejo, no es responsabilidad del cura o del fraile no. Yo soy responsable de mi formación y yo debo llevar mi formación. Yo debo asistir a mis clases, yo debo estar en mi proceso de conversión, yo debo estar haciendo un discernimiento vocacional, yo debo estarme autoformando, ser autodidacta, yo debo estar leyendo, yo debo estarme actualizando, manteniendo conversaciones que me cultiven, por supuesto, esa es mi responsabilidad, porque el Espíritu Santo es el primer agente, el que me da la formación, pero yo soy el primer responsable de tomarla,
Después también habrá responsables, y ya nos lo dice las constituciones, ¿no? El Consejo de la Fraternidad, el formador de la fraternidad, el asistente espiritual de la fraternidad entera. Claro, todos somos responsables, pero yo soy el primer responsable de mi formación. Bueno, y este título número 2, perdón, que es ingreso a la orden y la formación, nos lo va a dividir en 1, 2, 3, 4, 5, 6 apartados. 6 apartados diferentes, ustedes los van a ver ahí en titulitos a mano derecha con negritas, y son los diferentes apartados. El primer apartado nos va a hablar sobre el tiempo de iniciación. Este primer tiempo que nos habla sobre la inserción de la orden, ¿se acuerdan? Y este primer tiempo de iniciación es a lo que antes se le llamaba el postulantado. ¿Sí? Antes se le llamaba así, dentro de la vida religiosa todavía se le llama así. Nosotros como franciscanos seglares le llamamos iniciación. Aquí en México el Estatuto Nacional le llama le llama aspirantes, hermanos aspirantes, a la etapa de formación. Pero este tiempo de iniciación es lo que antes se le llamaba postulantado. Pero bueno, el tiempo de la iniciación debe durar al menos 6 meses, es mínimo 6 meses. Y estos mínimos 6 meses, esta etapa de iniciación, este tiempo de iniciación es para ayudarle al hermano a discernir su vocación, para que comience a conocer la orden y para que la fraternidad lo conozca a él y él nos conozca a nosotros. ¿Sí? Es muy básico esta primera etapa de formación, este tiempo de iniciación en la vida de la fraternidad, es para conocerlo, para que nos conozca y para ayudarle y para que él vaya discerniendo su vocación. Esta primera tiempo de iniciación es para que él descubra si esto es lo que quiere, si hay un llamado. Si no, este es un buen momento para decir, ¿saben qué? No va por aquí y con permiso. Y no es un fracaso, al contrario, qué bueno que lo intentó, qué bueno que nosotros lo intentamos y qué bueno que al final pues el hermano descubrió que esto no era lo suyo. Pero si descubre que es lo suyo, pues mucho mejor, ¿verdad? Comienza este proceso de discernimiento. Y este tiempo de iniciación culmina con la petición de admisión a la orden, que es el segundo apartado, la admisión a la orden. Admitir al hermano. Antes de la admisión, en la etapa de iniciación, es solamente un tiempo de acercamiento. El hermano no pertenece como tal a la fraternidad, solamente está en un acercamiento a la fraternidad. Pero una vez que el hermano ha cumplido con ese tiempo de iniciación, ha reconocido que sí hay un interés, que sí hay un llamado del Señor, ha conocido a la fraternidad y la fraternidad lo ha conocido a él, el hermano entonces procede a hacer una petición. ¿A quién le pide la admisión a la orden? Al ministro de una fraternidad local. Le solicita, le pide, de preferencia por escrito, le pide al ministro de la fraternidad ser admitido. Ya cumplí, ya he visto, ya llevo el tiempo, ya reconozco que hay una vocación, sí quiero, y entonces hago mi solicitud de admisión al ministro de la fraternidad. El ministro de la fraternidad lo analiza con el consejo y en un voto colegiado, en una decisión colegiada entre todo el consejo, se decide si el hermano puede o no ser admitido dentro de la fraternidad. Muy bien. Se necesita para que el hermano pueda ser admitido a la orden profesar la fe católica. Si no es católico no lo podemos admitir a la fraternidad. Vivir en comunión con la iglesia, vivir en comunión con la iglesia, hermanos. Si el hermano aún que haya sido bautizado y diga que profesa la fe católica, si el hermano no comulga con ciertas disposiciones de la iglesia, no va a misa los domingos, no vive la vida sacramental, incluso si estuviera excomulgado, pues entonces el hermano no puede pertenecer a la vida de la fraternidad, no puede ser admitido. Otro requisito es que el hermano tenga una buena conducta, una conducta moral sana y adecuada. Es decir, que el hermano lo conozcamos, que no vive en escándalos, que no vive en amaciato o en adulterio, ¿no? Que el hermano tiene una buena fama, que el hermano pues es cuidadoso, que el hermano no tiene problemas con sus vecinos. Es decir, el hermano tiene una moral adecuada, ¿no? Que el hermano no vive metido en escándalos, ¿no? Que no es una persona conflictiva
conflictiva, que no es una persona, y aquí quiero dejar muy claro, ¿no? Que no es una persona homosexual que se aferre a vivir fuera de la castidad, ¿no? De la misma manera, cualquier otro hermano que se aferre a vivir fuera de la castidad, pues no, por eso hablamos del adulterio y del amaciato, ¿no? O de la fornicación. El hermano no puede permanecer o ser admitido dentro de la orden. Lo mismo pasa con los hermanos que puedan tener estas tendencias homosexuales, pero que se aferren a vivir fuera de lo que la iglesia marca, lo que la iglesia nos pide, lo que la moral nos invita a vivir, lo que la ley de Dios nos invita a vivir. Paréntesis, no le negamos el ascenso el ingreso a un hermano que reconozca que hay una tendencia homosexual en él, sino a aquel que se aferra, es decir, a aquel que se empecina en vivir en el pecado. ¿Sí? Un hermano que reconozca una cierta tendencia en la homosexualidad, pero que viva cristianamente, lejos de ser rechazado, debe ser admitido dentro de la orden. Incluso el hermano es un ejemplo de vida cristiana. Nada más lo clarifico. Entonces, una conducta moral sana, adecuada. Y por último, por supuesto que el hermano tiene que mostrar signos claros de vocación. Para eso fue esta etapa, este tiempo de iniciación. Si el hermano no demuestra signos claros de vocación, pues entonces, por muy santo que sea, si no hay vocación, no puede ser admitido dentro de la orden. Y también, pues, debe tomarse en cuenta, una vez que se quiera admitir al hermano, que se apruebe su admisión, lo que el ritual de la orden nos marca, que es la parte última, las páginas amarillas, lo que el ritual nos marca para todos los hermanos que van a ser admitidos, y una vez que sea admitido el hermano, tiene que ser anotado en los registros, en los libros de la fraternidad, para dejar constancia de su admisión a la fraternidad, ¿sí? Tiene que ser una petición por escrito, el ministro tiene que checarlo con el consejo tiene que decidirlo de manera colegiada, cumpliendo o revisando que el hermano cumpla estos requisitos, y debe respetarse el ritual y registrarse a los hermanos. Ustedes ya pasaron por esa etapa, tuvieron la etapa de iniciación, y después de ese tiempo de iniciación, el año pasado, ustedes hicieron una solicitud por escrito que firmaron y se iba dirigida al hermano ministro de nuestra fraternidad, tan bueno, tan santo, yo lo quiero tanto, ministro. Bueno, ustedes hicieron la solicitud y el consejo decidió y les entregó a ustedes una respuesta, si eran admitidos o no admitidos a la orden. Si alguno de ustedes no cumple este requisito, avísenmelo, porque pues tenemos que hablar y tomar medidas pertinentes, ¿vale? Bueno, y con esta admisión ustedes recibieron su escapulario y su cuerda con una cruz blanca, y ustedes recibieron un Cristo de San Damián, que es parte de lo que la orden nos pide en México, la Fraternidad Nacional de México nos pide para cada uno de nosotros. El escapulario y la cuerda, luego vamos a hablar de eso, pero no se utiliza en todo el país. Nosotros en México sí lo utilizamos. Y la cruz roja de atrás va con una sombra blanca, la de ustedes, porque ustedes están en esta etapa de admisión a la orden, o bueno, fueron admitidos a la orden. El siguiente apartado nos habla sobre la formación inicial, es decir, ¿qué pasa una vez que yo termine mi formación mi iniciación, solicité mi admisión y fui admitido? Entonces usted entra a la etapa de formación inicial. No es lo mismo iniciación que formación inicial. Son dos cosas diferentes. La formación de iniciación, o la etapa, el tiempo de iniciación, es lo que antes se le llamaba postulantado y que actualmente se le llama aspirantes. La etapa de formación inicial es lo que anteriormente se le llamaba noviciado y que ahora se le llama candidatos a profesión, como ustedes. Candidatos a profesión. Esa es la formación inicial. Y esta formación inicial no debe durar menos de un año, al menos debe ser un año. Y se puede prolongar hasta por un año más, es decir, puede ser un año, o se puede prolongar después 2 meses, 3 meses, 5 meses, 8 meses, hasta por un año más se puede prolongar, pero no más de ese año. Es decir, esta etapa de formación inicial puede durar hasta 2 años. Un año mínimo y hasta 2 años. Más, no. ¿Sí? Que quede claro.
¿Para qué es esta formación inicial? Para ayudar al hermano a madurar su vocación, para que tenga la experiencia de la vida evangélica en la fraternidad y para que aumente su conocimiento de la fraternidad y de la orden. Esto es como las finalidades de esta formación inicial. Madurar la vocación, que tenga la vida evangélica, la experiencia de vida evangélica dentro de la fraternidad y el mayor conocimiento de la fraternidad y de la orden. Para eso se le va a motivar a el estudio y conocimiento de la Sagrada Escritura, por eso se les entrega el Evangelio para que lo lean, los 4 Evangelios, la regla, las constituciones, por eso se les entrega y por eso lo estudiamos. Y también, bueno, a meterse a conocer la vida de la Iglesia. ¿Sí? Nos lo dicen las constituciones, es parte de lo que se estudia, de lo que se entiende. Pero es indispensable que los candidatos a profesión, que los hermanos en formación inicial, participen de las reuniones de la fraternidad. ¿Sí? Es indispensable que los hermanos participen de las reuniones de la fraternidad. ¿Sí? Dice el artículo 40 en su párrafo número 3. La participación en las reuniones de la fraternidad local es una exigencia irrenunciable para iniciarse en la oración comunitaria y en la vida de fraternidad. Por eso es que se les enseña a rezar liturgia, juntos, lo hacemos juntos. Es una exigencia irrenunciable que su presencia, sea física, sea personal, en las reuniones de la fraternidad para favorecer este rezo, esta oración comunitaria, pero por supuesto también la vida en fraternidad, ¿no? Y para eso es este segundo o este año de formación inicial. Con la admisión a la orden, el hermano ya pertenece a la fraternidad, pero solamente pertenece por un tiempo. Si el hermano no emite la profesión, pues deja de pertenecer a la fraternidad. Entonces, mínimo 1 año, máximo 2, hasta por 2 años. Es para madurar la vocación, es para ayudar al hermano a que tenga la experiencia de vida evangélica dentro de la fraternidad y para que tenga un mayor conocimiento de la fraternidad y de la orden. Pero es indispensable su presencia personal, física, dentro de las reuniones. Por eso el consejo de la fraternidad debe darle reuniones al hermano. Por eso es que virtuales, no solamente nos podíamos quedar con las virtuales, teníamos que buscar también las reuniones presenciales, aunque el tiempo de pandemia tiene exigencias diferentes, pero bueno, es otra cosa. Y dentro de esta etapa de formación hay que ir adentrando al hermano a la experiencia de fraternidad, de vida fraterna y de oración comunitaria. ¿De acuerdo? Eso es la etapa de formación que ustedes están cursando, la formación inicial, y que para México eso es equivalente a candidatos a profesión y que anteriormente se le llamaba noviciado, el noviciado. Una vez que el hermano haya cumplido este año de formación inicial y diga, ya conozco mejor a la fraternidad, conozco más a la orden, he madurado mi vocación y he descubierto que esto es lo que quiero para toda mi vida, entonces el hermano puede, igual que como solicitó la admisión, solicitarle ahora al ministro de la fraternidad el que le permitan emitir su profesión o su compromiso de vida evangélica. Y este es el siguiente apartado, la profesión o compromiso de vida evangélica. Se le hace la petición al ministro y tiene que ser muy claro el hermano y estar muy consciente de qué es la profesión. ¿Se acuerdan que la regla nos dice, la profesión es de por sí un compromiso? ¿Se acuerdan? Perpetuo, a perpetuidad. A bañadas no se quita, hermanos, no se quita. Por eso uno debe ser muy claro de lo que va a hacer y ser muy consciente, porque nadie te obliga, tú lo vas a hacer. El artículo 42 nos habla, la profesión es el solemne acto eclesial con el que el candidato, recordando la llamada recibida de Cristo, renueva las promesas bautismales y afirma públicamente el compromiso de vivir el Evangelio en el mundo, siguiendo el ejemplo de San Francisco y según la regla de la Orden Franciscana Segnal. Eso es lo que prometemos. Renovamos nuestras promesas bautismales el día de la profesión, reconocemos que Cristo nos ha llamado, reconocemos que hay una vocación en nosotros. Dice que el candidato, recordando la llamada recibida de Cristo,
renueva las promesas bautismales y afirma públicamente su compromiso, su promesa de vivir el Evangelio en el mundo, siguiendo el ejemplo de nuestro seráfico Padre San Francisco y según la regla de la orden franciscana. La profesión incorpora al candidato a la orden y es de por sí un compromiso perpetuo. Perpetuo, hermanos. Con la muerte no se termina. Allá en el cielo seguiremos siendo franciscanos seglares. Allá en el cielo seguirán siendo franciscanos seglares si ustedes profesan un día. Dios quiera que así sea. Pero insisto, no es un fracaso si ustedes dicen, hermano, no es lo que yo quiero. No es un fracaso. Un fracaso sería que usted profesara por un tema de estar engañada o no sé, o engañado, no sé cómo decirlo, pero un tema acá de placebos mentales, usted profese, prometa libre y desinteresadamente que usted va a cumplir el Evangelio y con ello la regla y las constituciones según nuestro Padre San Francisco y claro, nuestro Señor Jesucristo, y que al último no lo haga, que al último no lo cumpla. Eso sí sería un fracaso, porque es la profesión, esa perpetuidad, y no cumplirla conlleva, como ustedes saben, la posibilidad de la condenación del alma. Pero cumplirla, porque es vivir el Evangelio, conlleva un paso más cercano a Dios y una gloria mayor cercana a Dios, una mayor gloria con Dios. Ya llévame, Señor, llévame en este momento. Bueno, la profesión, antes de ser perpetua, ya dijimos, la etapa de candidato a profesión, el tiempo de formación inicial puede postergarse hasta por un año. Pero también cuando hay hermanos que no se sienten totalmente seguros de lo que quieren y quieren experimentar lo que es vivir como profesos, pero sin la perpetuidad, o el Consejo de la Fraternidad piensa que le hace falta vivir como profeso, pero no a perpetuidad, puede darle una profesión temporal, que debe ser por un año. Es decir, ustedes pudieran solicitar, o el Consejo les pudiera dar a ustedes una profesión temporal, una profesión por un año. Y después de ese año, ustedes podrían solicitar otra profesión temporal, o el Consejo se las pudiera dar, y después de esa, otra profesión temporal, o el Consejo se las puede dar. Es decir, pueden tener hasta 3 años de profesión temporal, hasta 3 años. Pero después de esos 3 años ya no hay más. O hace la profesión perpetua, o ya no la hace. Y eso significaría que usted pues, no tiene vocación para la orden. Pero todavía, es decir, el Señor y la orden nos dan esta posibilidad de hacerlo rápido y a lo que venimos. 6 meses de formación inicial, un año de formación inicial y la profesión perpetua. En año y medio yo puedo ser profesor perpetuo. O la otra posibilidad, que sean estos mínimos 6 meses que se puedan postergar a lo mejor por un año, que es el caso de San Roque, de la Fraternidad de San Roque. Luego un año de formación inicial que se puede postergar hasta por 2, ya llevamos ahí 3 años. Y luego otros 3 años de profesión temporal. Es un montón de tiempo. Un montón de tiempo que se puede tener. Y si es el tiempo de discernimiento, de mucho tiempo de discernimiento y de estudio, usted decide que no es lo suyo, pues adelante. Tiempo perdido no lo fue. O si el Consejo de la Fraternidad le dice, es que hermano, usted no tiene vocación, usted no sirve para esto, usted no puede aquí, usted es buen cristiano, pero búsquele por otro lado, no es tiempo perdido. No lo es, porque conocimos y amamos lo que estamos haciendo. Bueno, una vez que el hermano hace su profesión o su compromiso de vida evangélica, que es público, no son votos, es una profesión evangélica, una promesa evangélica, lo hacemos nosotros en Basílica de Nuestra Señora de Zapopan frente a todos nuestros hermanos. ¿Quién recibe la profesión del hermano? El ministro de la fraternidad. Muy buen amigo mío, ya les había dicho. El ministro de la fraternidad es quien recibe, bueno, no siempre ha sido muy buen amigo, también es medio sangrón. No, medio no, es muy sangrón, muy duro, bueno, eso es otro tema. Sí. Bueno. El ministro es el único hermano que tiene facultades para recibir la profesión de los hermanos. Quien la emite es el candidato, pero quien la recibe en nombre de Dios y de la iglesia y de la orden es el ministro, es el único que tiene facultades. Él puede delegar las facultades en otro hermano,
profeso, pero él es el que debe recibirlas. Él es el único que tiene las facultades para recibirlas. Y una vez que el hermano profesa, pues debe cumplirse con lo que el ritual nos dice. El ritual nos dice cómo debe ser la profesión. Y una vez que el hermano profesa, debe entregársele al hermano constancia y debe anunciársele a la fraternidad que el hermano va a profesar y es profeso, y debe registrarse dentro de nuestros libros, dentro de nuestros registros, valga la redundancia. Nos da ciertos requisitos, las constituciones, que por supuesto son los mismos para la iniciación, para ser admitido dentro de la orden, pero nos aclara nada más dos cositas. La edad mínima para la profesión no debe ser, bueno, porque los estatutos de cada país la aclaran, la establecen, pero la edad mínima para la profesión nunca será menor a los 18 años cumplidos. Es decir, ningún hermano que tenga menos de 18 años, así tenga 17 años, con 364 días, si el hermano no ha cumplido los 18 años, no puede emitir profesión, ni siquiera la temporal, porque las constituciones así lo dicen. La edad mínima para la profesión no dice perpetua ni temporal, solamente dice la profesión, y la temporal es una profesión. La edad mínima para la profesión, que no será de todas formas inferior a los 18 años cumplidos, ¿sí? Eso lo debe establecer el Estatuto Nacional de México o de cada país. Y sí, nunca debe ser 18, mínimo de 18 años. Menos de 18 años, perdón. 18 años cumplidos es lo que se necesita para profesar. En México así es. Y lo otro que nos dicen las constituciones que cada país debe establecer, y que en México así es que el signo distintivo de los franciscanos seglares, de pertenencia de los franciscanos seglares a la orden, es la tau. Ese es el signo distintivo de los franciscanos seglares. Bueno, déjenme lo leo tal cual. El signo distintivo de pertenencia a la orden, y entre paréntesis, debe ser la tau u otro símbolo franciscano. ¿Cuál es el otro símbolo franciscano? Nuestro escapulario y nuestra cuerda. Es decir, el símbolo de pertenencia que nos hace el signo distintivo de pertenencia a la orden es la tau. Este lo va a hacer. Ustedes utilizan un Cristo de San Damián ahorita, porque solamente los profesos podemos usar la tau. El símbolo de los franciscanos seglares, profesos, es la tau. Y ustedes, hermanos, si van a otras partes del mundo, por ejemplo en Estados Unidos, en Europa, los hermanos no utilizan el escapulario y la cuerda, utilizan su tau. Y donde te ven con tu tau, ya me ha pasado, te ven con tu tau y te dicen, ¿eres franciscano seglar? ¿Eres franciscano seglar? Porque es el signo distintivo de nosotros, la tau. Pero también nos dice la legislación, u otro símbolo franciscano, y eso lo determina, dice el artículo 43, los estatutos nacionales. Los estatutos nacionales, el Estatuto Nacional de México determina que sí, la tau es nuestro signo distintivo, pero también otro símbolo franciscano, es decir, el escapulario y la cuerda. Son signos distintivos de los franciscanos seglares. Por eso es que lo utilizamos nosotros. ¿De acuerdo? Bueno, por último, nada más dos apartados: la formación permanente y la promoción vocacional. Una vez que el hermano ha profesado, es un neoprofeso, un nuevo profeso, y comienza su formación permanente y continua. Es decir, usted ya llevó la formación de las etapas iniciales, la que le ayuda al discernimiento vocacional. Una vez que usted ha discernido y ha profesado, ha prometido, está ya definitivamente con nosotros, ligado para la perpetuidad a Dios mediante la orden franciscana seglar, entonces comienza el tiempo de la formación permanente. Y esta formación permanente es para la ayuda del hermano de la conversión, porque se acuerdan que la conversión, la penitencia siempre entendida como conversión, es un proceso, ¿cuándo y cómo? De todos los días, de cada instante por el resto de nuestra vida. ¿Hasta cuándo? Hasta que podamos recargar nuestra cabeza en el dulce pecho de nuestro amado. Hasta entonces. La conversión tiene que ser diaria y permanente. De la misma manera, la formación es un auxilio en esta conversión. La formación por eso es permanente y continua, porque nos auxilia. No es decir, ya profesé, pues ya la hice, ya cumplí, ya acabé. No, ahí apenas comienza, hermano. Ahí apenas comienza esta
vida hermosa y maravillosa que es ser un franciscano seglar. Porque ahora sí, totalmente convencido de mi vocación, de la plenitud de mi vocación, de cómo mi vocación de franciscano seglar es eficaz, es certera y me lleva a la plenitud, que es decir, que me lleva a Dios, entonces comienzo mi proceso de todos los días. Es maravilloso, hermanos. Y la formación permanente nos auxilia. Por eso en nuestra fraternidad tenemos un grupo de formación permanente donde ya están nuestros hermanos profesos y donde están llevando diferentes temáticas y donde se les da ciertos cuidados para su crecimiento como hermanos. Y tienen a un celador, es decir, un coordinador que está especialmente a su cuidado. Ustedes tienen a sus formadores, pero los de formación permanente tienen un celador o un coordinador que está al cuidado de ellos, al pendiente de ellos. Y por último, nos da el apartado de la promoción vocacional. Nos dice las constituciones nos dicen que es muy adecuado que todos promovamos la vida o la vocación franciscana seglar. Y la mejor forma de promover la vocación franciscana, pues es nuestro testimonio, ¿no? Y nos ha pasado, y yo pienso que les va a pasar, si no es que ya les pasó, que les digan, es que yo quiero hacer eso que tú haces. No sé a lo mejor qué haces, pero yo quiero vivirlo. Yo quiero, a lo mejor hasta el escapulario, es que yo quiero tener ese escapulario y esa cuerda. O yo quiero vivir como tú vives, es que te ves más joven o menos viejo, te ves más delgado o menos gordo, dependiendo del enfoque, ¿verdad? Yo quiero hacer eso que tú estás haciendo. Yo quiero vivir como tú vives. A por esto, hermanos, ¿no? Este es nuestro testimonio que damos y es como promovemos la vocación. Pero todos, absolutamente todos, somos promotores vocacionales y es importante que promovamos la vocación, tanto de los hermanos de fuera para que vengan, pero también es importante que promovamos la vocación de los hermanos que ya son profesos o que están en el proceso de ser profesos, de cuidar la vocación de cada uno de nuestros hermanos. Por supuesto, con nuestra oración, con nuestra presencia y con nuestra acogida, que es con lo que se compromete la fraternidad a auxiliar a nuestros hermanos. Y hasta aquí terminamos. Espero que no haya sido muy largo porque fueron muchos puntos a tratar, pero espero que no haya sido muy largo este tema, esta sesión, este video. Este es el capítulo número 3, Vida en Fraternidad. Es el título número 2, el ingreso a la orden y la formación de nuestras constituciones generales. Hay que leerlo porque yo solamente les estoy dando un repaso muy general. Ustedes tienen que leerlo para entender mucho mejor esto. Si hubiera dudas, ya saben, los sábados después de las vísperas, después de las 6 de la tarde que rezamos vísperas, analizamos y clarificamos nuestras dudas. Y también ustedes tienen mis contactos o en el grupo de WhatsApp, ahí podemos clarificar nuestras dudas, me preguntan y con gusto se las respondemos. Si yo no lo supiera, pues lo checamos directamente o lo hablamos con nuestros hermanos que son expertos en legislación de la orden o de la iglesia. ¿Sale? Bueno, agradezco mucho el favor de su atención, les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho, sigan manteniendo las medidas de sanidad necesarias, de distanciamiento social, por supuesto, y con el favor de Dios nos vemos la siguiente semana. Nos consagramos a nuestra Madre del Cielo y nos consagramos a San Roque, nuestro santo patrón. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi fiel afecto te consagro en esta tarde y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad. Guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. San Roque de Montpellier, ruega por nosotros. Vámonos, hermanos, pase bien. Necesito un churro, unos churros y un chocolatito.